Ahí sí. Ya, ahora sí, les damos la bienvenida a todas y todos a este ciclo de charlas que estamos realizando el día de hoy en marco del proyecto Fondo de Desarrollo Institucional Espacios Formativos para la Prevención de Violencia de Género. Mi nombre es Danexi Navarrete, soy líder del equipo de trabajo del proyecto y la charla del día de hoy se denomina Prevención de las violencias de género en el contexto educativo y la importancia del trabajo con varones. En esta ocasión nos acompaña Pedro Uribe. Él es psicólogo, máster en Educación en Valores y Ciudadanía de la Universidad de Barcelona, es director ejecutivo de Ilusión Viril, técnico en prevención de violencias de género, terapeuta y especialista en género, sexualidad y masculinidades. Así que vamos a presentar la charla de hoy, tiene aproximadamente una duración de 1 hora. Y les adelanto que vamos a estar sorteando para quienes asistieron el día de hoy el libro de Araceli Medrano que se denomina Desigualdades de Género. Este es el libro que vamos a sortear y para participar del sorteo, al igual que en las jornadas anteriores, tienen que... a ver, voy a desactivar una cámara. Ahí sí. Tienen que responder la encuesta de satisfacción que enviamos siempre al final de la jornada, así que ahí cuando ya estemos terminando, estén atentas y atentos al chat que les va a llegar la encuesta de satisfacción. Y sin más que decir, los dejo con Pedro. Gracias, Danexi, muchas gracias por la presentación. Hola a todas y todos, bienvenidos a este espacio. Estoy muy contento de poder hacer esta charla. Me hubiese encantado poder haber ido a Temuco, que es una ciudad a la que le tengo mucho cariño, porque yo también soy originalmente del sur. Pero bueno, estamos en tiempos de pandemia, así que estamos tomando las precauciones que estos tiempos requieren. El día de hoy, como les contaba Anexi, preparé una presentación a solicitud de la comunidad universitaria que se llama Prevención de la Violencia de Género. Ahora les voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Y justamente me interesa que podamos conversar y discutir acerca de algunas cosas que están vinculadas al tema del género y el mundo de la educación. Cuéntenme por favor si pueden ver bien mi pantalla, debería poder verse en este momento. Sí se ve. Ah, perfecto. Entonces vamos a comenzar acá. La charla, como les decía, se llama Prevención de las Violencias de Género en Contextos Educativos. Me faltó la palabra contextos. Y voy a hacer especial hincapié en por qué es importante trabajar con hombres y con masculinidades y por qué en este proceso es importante también poder hablar y comunicarnos entre los géneros, desde una mirada educativa, ¿sí? Nadie que desde el 2018 en adelante, en Chile y en el mundo, gracias a las demandas de los feminismos, las demandas de las mujeres, las marchas, las manifestaciones de distinta índole, han puesto en la mesa la importancia de la erradicación de la violencia y de cómo hoy nos urge como sociedades, en nuestro caso que vivimos en un continente que se llama América, ¿no? Sudamérica, cómo el tema del machismo, a propósito de todo lo que ha estado pasando en la agenda pública, hay una invitación a una reflexión colectiva que nos lleva a pensar y a poner en el centro la importancia que tiene la igualdad y la equidad de género en estos temas. Entonces la primera pregunta que nos parece importante hacer es que ya que hay millones de mujeres que han salido a la calle para poner fin a la violencia machista, pidiendo que se acabe el patriarcado, pidiendo que la educación tenga un enfoque de género, una educación no sexista, ¿será que la sociedad y nosotros que estamos vinculados a instituciones de educación, será que realmente las estamos escuchando, estamos pudiendo hacernos cargo de estas necesidades, de estas urgencias? Entonces queremos invitarles a pensar en torno a esta pregunta, sobre todo pensando que estamos, quienes son parte de la Universidad Católica de Temuco y que estamos situados en un contexto, ¿verdad?, en una región de Chile, en el sur de Chile, que tiene unas características, una cultura, unas peculiaridades. ¿Será que desde nuestros espacios educativos, dentro del aula,
fuera de ella, en los recreos, en los patios. Bueno, y ahora que estamos lidiando con este mundo virtual, en estas aulas virtuales de Zoom, hemos superado la violencia de género, nos estamos haciendo cargo de qué significa promover una educación no sexista, que haya espacios de conversación, que haya espacios de reflexión, o no, estamos siendo capaces de poder pensar y tomar acciones frente a estos temas, el acoso sexual, prácticas abusivas, ¿no? Ejercicio del poder, etcétera, etcétera. Puesto nos presentar a nosotros que les hablamos especialmente a nuestros pares varones, nos parece importante si es que nosotros nos estamos sintiendo capaces de poder hacernos cargo de estos temas. Es decir, ¿será que en relación a la violencia de género, y en esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas a nivel internacional, sobre el 90% de las denuncias por violencia de género son agresiones perpetradas por hombres? ¿Será que los hombres estamos tomando conciencia que hay algo de nosotros y quizás de nuestra masculinidad o de la forma en cómo nos relacionamos con otros géneros que estamos contribuyendo a que este problema se mantenga? ¿Estamos siendo capaces de poder asumir nuestra responsabilidad o estamos, como dice la pregunta, siendo parte de este problema? ¿Estamos sintiéndonos interpelados? Si es que así es, ¿estoy reaccionando desde la culpa? ¿Estoy reaccionando desde la duda? ¿Estoy reaccionando desde el miedo? ¿Cómo estoy reaccionando frente a todo esto que ocurre? Y bueno, para quienes no lo conocen, Ilusión Viril es un proyecto que surgió en el año 2018 como una plataforma en redes sociales en la que trabajamos principalmente a través de la educación. Nuestra apuesta es que la educación es una herramienta transformadora y a nosotros nos interesa poder apostar por una educación con enfoque de género y masculinidades que permita que las personas podamos principalmente sensibilizarnos en la prevención de la violencia de género, es decir, qué hay que hacer para evitar que más niñas y mujeres sean agredidas, abusadas, violentadas, asesinadas. Y por otra parte, trabajamos por la promoción de masculinidades igualitarias o alternativas, que principalmente es que los hombres podamos reflexionar en torno a cómo es nuestra masculinidad y qué parte de nuestras identidades tiene un compromiso o una especie de pacto con el patriarcado, es decir, en la mantención de este orden de género que finalmente reproduce estas desigualdades, o si bien estamos en un momento en el cual queremos reeducarnos y poder repensar acerca de nuestro rol y nuestros estereotipos de género y de cómo podemos ir colectivamente desarmando estos imaginarios para construir nuevas maneras, o más que nuevas, mejores maneras, para que desde nuestra masculinidad abracemos otros valores, como la igualdad de género, la justicia social, la dignidad, la escucha y muchos otros valores más que tienen vinculación con el cómo caminamos hacia una sociedad más igualitaria, más respetuosa y no violenta. Entonces hemos estado, por ejemplo, esta foto anterior es de una capacitación a docentes de la Universidad Adolfo Ibáñez. Siempre cuando vamos a universidades nos preguntan, bueno, ¿y por qué no le están enseñando esto a nuestros profes? Bueno, esta imagen es una prueba de que sí capacitamos a docentes, porque nos parece central que los equipos docentes tengan herramientas para poder comprender todo lo que hoy está pasando en temas de género y educación. Y esta otra imagen, por ejemplo, es de estudiantes, ¿verdad? Esta foto es de una charla que hicimos en la Escuela de Actuación del Instituto Arcos. Entonces, muestro ambas, porque luego cuando hacemos trabajos con estudiantes nos preguntan, oye, ¿y por qué no le enseñan esto a los profes? Y los profes nos dicen, bueno, ¿y por qué no le enseñan esto a nuestras estudiantes? Bueno, entonces esta es una manera de decir, sí, estamos con mucho gusto trabajando con todas aquellas personas, independiente de la jerarquía, independiente del título, independiente de la profesión, que tenga ganas de poder aprender y sensibilizarse en estas temáticas. Y de hecho nos parece absolutamente importante
que todas las personas que forman parte de una comunidad educativa cuenten con herramientas para poder pensar, para poder reflexionar y para poder educarse en estas temáticas, ¿sí? Y como señalé anteriormente, nuestro foco siempre es la sensibilización, es decir, qué hay que hacer para poder entender y familiarizarnos con la mirada del género y con las masculinidades, porque es importante trabajar también con varones en estos espacios. Entonces la propuesta que en nuestro proyecto, como dijimos, es un proyecto educativo, tiene que ver con esta frase, que es una cita de un texto que a mí me gusta mucho, que se llama Masculinidades y Feminismo, que es de un autor vasco, se llama Joaquín Azpiazu, y Joaquín Azpiazu dice lo siguiente: propongo que los hombres pensemos a pensar en la violencia de género y el sistema que la hace posible como Ripley piensa en el Alien. No sé bien qué edades tiene la audiencia, pero probablemente los que tenemos un poco más de edad hemos visto la película Alien. Si no, les recomiendo que la vean, Alien, el último pasajero. Y básicamente la película se trata de que una nave espacial queda atrapada en un planeta, en el espacio, y aparece un alien que ataca a los tripulantes. Y hay una mujer, que es la protagonista, que se llama Ripley, y que en un momento de la película ella se da cuenta de que Alien se ha metido dentro de su cuerpo. Por lo tanto, hay algo de Alien dentro de ella. Entonces, Joaquín Azpiazu dice, es un enemigo que batir, sí, pero no un simple enemigo que batir. Es el enemigo que crece dentro de nosotros y en el que nosotros hemos crecido. ¿Por qué es tan importante este planteamiento? Porque si yo pienso que la violencia de género, especialmente los que hemos sido socializados como hombres en esta sociedad, si yo pienso que la violencia de género es algo que pasa afuera, ¿no? Que es, por ejemplo, si a mi vecina le pega al esposo, eso es el problema de ella. Si yo veo que en la calle están acosando a una niñita o que la están grabando sin darse cuenta con su celular debajo de su falda, ¿no? Y yo pienso que eso es algo que pasa afuera, que otros son los malos, otros son los violadores, otros son los depravados. Estoy entendiendo la violencia como un problema ajeno a mí, ¿no? Algo que pasa y que a mí, como no tengo nada que ver con eso, yo no tengo nada que ver. En cambio, si yo soy capaz de entender que el sistema patriarcal, como dice ahí Joaquín Azpiazu, y la violencia que la hace posible, tiene que ver con la crianza que todos y todas hemos tenido, y que estas ideas han calado hondo en toda nuestra educación y en toda nuestra crianza, me permite poder darme cuenta de que no solamente la violencia de género es un fenómeno que pasa afuera, sino que también yo soy parte de ella. Por lo tanto, en mí, más allá de que yo quizás pueda hacer cosas para desprenderme del machismo que tengo, lo cual es muy importante que lo podamos hacer como sociedad, todas las personas y todos los géneros, no hay nadie, me incluyo por supuesto, que no tengamos alguna célula o alguna idea que sea machista, que sea homofóbica, que sea racista, que sea clasista, porque esas creencias han impactado y han sido parte de las cosas que hemos escuchado y de la socialización de género que hemos tenido. Por lo tanto, este ejercicio o la invitación que a nosotros nos gusta plantear tiene que ver con esta propuesta, de que podamos entender la violencia de género como algo que pasa afuera, pero que también pasa dentro mío, y que por eso es tan importante que hagamos un doble ejercicio reflexivo de entender que es un problema social, pero que también es un problema o algo que existe dentro mío y de lo cual también yo puedo tomar una responsabilidad. Entonces, a continuación vamos a hacer una revisión rápida, porque solamente tenemos una hora, de algunos conceptos claves para poder entender qué son las masculinidades. ¿Sí? El primer concepto es el concepto de patriarcado, y vamos a entender por patriarcado como una organización o una macroestructura social que ordena todas las relaciones entre los géneros. Yo siempre digo que el patriarcado es como el internet, no es algo que yo pueda agarrar, que yo pueda tocar, pero está ahí en el momento en que yo me conecto a una red de Wi-Fi y puedo acceder a diferentes sitios, al mundo digital. Esto es igual, el patriarcado yo no lo veo, pero está presente porque, como dice ahí, se ha ido institucionalizando. Es una supremacía masculina que se institucionaliza. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las organizaciones y de las estructuras que dan orden y que a nuestra sociedad, el poder judicial,
las fuerzas de orden, la policía, las escuelas, los bancos, los poderes económicos, el mercado. La mayoría de esas instituciones tienen un orden patriarcal. ¿Por qué? Porque la base o la premisa desde la cual se han organizado nuestras culturas tiene esta idea de que el poder está representado por aquello que es lo masculino o dinamis. En cambio, lo femenino estaría representado por la carencia, adinamis, es decir, todo lo que se vincula con lo femenino le faltaría algo o carecería de algo para poder ejercer un poder. Esa es la razón por la cual durante cientos de años las familias estarían lideradas por un jefe varón, quien detenta ese poder, porque por supuesto se supone que es quien produce dinero y sustenta económicamente a esa familia, y además este poder se extiende a sus parientes varones, porque el patriarcado, ¿no? Pater, padre, del latín padre viene de familia, este sería un poder que se hereda sucesivamente a toda su descendencia, de padres a hijos. Y eso, por supuesto, asegura que el poder se concentre en un grupo determinado, en un género determinado. Y como muy bien dice ahí, González y Camacaro, que son dos autoras feministas que trabajan en la academia, dice que lo principal es que hay unas relaciones de poder, sumisión, que van generando desigualdades entre un género y otro. Y por lo tanto, esas relaciones desiguales impactan la vida de unos por sobre otras. Por lo tanto, vamos a entender por género como una construcción cultural que permite poder hacer visibles las relaciones desiguales de poder, de las cuales les acabo de hablar. Es decir, la perspectiva de género o la mirada del género, lo que nos aporta es poder entender cómo en nuestras sociedades sí existen unas relaciones desiguales de poder. Por ejemplo, me ha pasado que cuando voy a hacer charlas a colegios, y colegios solamente de niñas, hay docentes que me dicen, este colegio trabaja con perspectiva de género, porque solamente atendemos a mujeres. O hay investigadores que creen que trabajan con enfoque de género, porque sus investigaciones preguntan cuál es la población femenina en un determinado territorio, cuántas mujeres viven en tal lugar. Eso tampoco es enfoque de género. El enfoque de género tiene que ver con un marco comprensivo, analítico, ¿no? Acerca de un fenómeno que ocurre en la sociedad, en el cual se permite poder entender qué tipo de relaciones de poder y sumisión hay en ese lugar. Llámese universidad, llámese escuela, llámese país, llámese gobierno, empresa, familia, porque hay miembros de ese espacio que tienen más poder sobre otros, en este caso otras, porque hay voces que son más escuchadas que otras, porque hay grupos que permanentemente son oprimidos o no tienen la posibilidad de poder tener mayor autonomía y otros grupos sí. Entonces, eso es lo que permite poder aportar la mirada del género. Y como dice Simone de Beauvoir, una feminista francesa, una pensadora muy, muy relevante en estos temas, que de hecho dice esa frase en el año 49, hace muchísimos años ya, pero que esa frase sigue absolutamente vigente: no se nace mujer, se llega a serlo. Eso quiere decir que en el fondo no basta con tener útero, vulva, vagina para poder ser mujer, ¿no? Las mujeres, para poder ser vistas, tienen que ser, ¿no?, de una manera, hablar de determinada manera, ocupar ciertos colores, vestirse con ciertas ropas, cocinar de ciertas maneras, querer ser madres, porque por supuesto una mujer que no quiera eso como máxima meta en la vida va a ser juzgada. Es decir, es todo una performance, una manera de actuar cada género, que de esa manera tú vas a poder ser visto o vista en relación a ese estereotipo que existe en tu cultura. Y por otra parte, cuando hablamos de igualdad, que son dos conceptos que tienden a ocuparse como sinónimos, cuando hablamos de igualdad de género,
tiene que ver con un principio de valor, un principio jurídico, que da cuenta que todas las personas somos iguales en derechos y en dignidad, indistintamente de las relaciones de nuestro género que recibimos o que se nos asignó al momento de nacer. Por eso cuando hablamos de una sociedad igualitaria que apunta al desarrollo de todas las personas, tiene que ver con eso, con cómo se trabaja o cómo aspiramos como sociedad a la superación de todas esas diferencias de género. En cambio, cuando hablamos de equidad, tiene que ver con un valor práctico, es decir, con un valor que sirve como una medida redistributiva para poder superar las brechas o las inequidades entre los géneros. Por ejemplo, cuando en un parlamento de un país hay una iniciativa que plantea la posibilidad de incorporar cuotas de género para que más mujeres participen en política, o para que en una empresa más mujeres postulen a ciertos cargos, todas esas son iniciativas de equidad, porque en el fondo plantean acciones concretas, prácticas, que ayudan a reducir las brechas y, como bien dice ahí, compensar desventajas históricas que impiden que niñas y mujeres puedan llegar a espacios donde históricamente no han tenido presencia. Ahora, ¿por qué hablamos de masculinidades? Yo creo que este es un tema que probablemente a la mayoría le interesa. Hablamos de masculinidades porque las masculinidades o el estudio de las masculinidades se crea de la misma matriz, que son los estudios de género. No es que los hombres crearon un estudio por separado de las teorías de género, no. Se crea a propósito de las preguntas que ya estaban teniendo las mujeres feministas, académicas, pensadoras, filósofas, activistas, sobre todo en el caso de las masculinidades, los estudios de hombres surgen a principios de los 90, para preguntarse por qué la mayoría de la violencia machista es perpetrada por hombres. ¿Por qué? ¿Por qué si en una familia un hombre que agrede a su esposa, cuando crecen esos niños, hay un hijo que con el mismo papá y mamá es un hombre que agrede y violenta a sus parejas, a sus familias, a sus semejantes? ¿Y por qué hay otro hijo que es totalmente lo contrario, que es respetuoso, que es pacífico, que es cuidadoso, que es un buen padre? ¿Por qué pasa eso? Entonces, cada vez hay más evidencia que da cuenta que el problema de la violencia de género no tiene nada que ver con la biología, sino que más bien tiene que ver con un problema cultural. Nadie, ningún niño nace del útero de su madre siendo machista. Son creencias, ideas que se gestan en la cultura, a través de la educación. Entonces, si es que el machismo es algo aprendido, podrá ser desmontado, podrá ser reeducado. Entonces, por eso decimos que las masculinidades tienen que ver con la construcción o las múltiples opciones de identidad que tenemos los hombres para poder vincularnos con los otros géneros. Entonces decimos que las masculinidades son construcciones sociales que nos permiten entender que no hay solamente una manera de ser hombre, hay múltiples formas de ser hombre. Ocurre que hay principalmente una que nosotros le llamamos masculinidad hegemónica o masculinidad tóxica, masculinidad tradicional, hay también quienes le llaman, y tiene que ver con esta masculinidad que está muy arraigada con las ideas del patriarcado, es decir, son aquellos varones, son aquellos hombres que están asumiendo que el machismo, ¿no?, este conjunto de creencias que asume que hay una superioridad, que hay una supremacía masculina y que hay que mantenerla a toda costa. Quienes tienen esta idea de la masculinidad son personas que tienen una masculinidad que permite la perpetuación del sistema patriarcal, o que más bien trabajan por la mantención de este orden de género tradicional. En cambio, cuando hablamos de masculinidades, nos permite poder tomar distancia y decir, ojo, no todos los hombres agreden, hay otras maneras también posibles de ser. Entonces, esto permite poder generar una reflexión en torno a cómo estamos siendo los hombres, cómo nos estamos comportando,
cómo nos estamos relacionando en virtud de nuestra propia socialización de género. Entonces, en primer lugar, hay que decir que es un concepto que es relacional. ¿Por qué? Porque yo aprendo de mi masculinidad con otros hombres. Yo aprendo a ser hombre también a través de cómo yo me relaciono con otros hombres. Entonces, por eso es un concepto relacional, porque mis modelos de masculinidad, mi padre, mi abuelo, mis hermanos mayores, con los que yo juego a la pelota, mis compañeros de clase, etcétera, todos ellos son mis referentes de género. Yo, a partir de lo que yo escucho, que dice mi papá, los chistes de mis tíos, las conversaciones después de la cena, las cosas de las que yo hablo en mis redes sociales con mis amigos, todo eso va moldeando y va armando mi identidad y va construyendo mi masculinidad. Por eso decimos que es un concepto relacional, porque en la medida en que yo me doy cuenta que hay ciertas cosas que se ajustan a la norma de género y cosas que no se ajustan, yo voy entendiendo que si yo me alejo de este esquema o del esquema de la masculinidad hegemónica, a mí me puede pasar algo. Porque si yo, por ejemplo, me doy cuenta que no está bien acosar a mujeres, pero sin embargo mis amigos lo hacen, voy a empezar a estar en una posición incómoda, porque voy a ser minoría. Y yo no quiero sentirme minoría, yo quiero ser parte de una tribu, una parte de donde mis iguales me perciben como un par. Entonces, por eso las masculinidades incluyen prácticas que tienen consecuencias. No da igual si yo en mi grupo de WhatsApp, donde se mandan, por ejemplo, imágenes pornográficas de mujeres, donde esas imágenes se comparten sin su consentimiento, no da igual si yo digo algo o no digo nada. Así como tampoco da igual si mi grupo de amigos tiene la mala costumbre de tocarle la bocina a mujeres cuando van arriba del auto, ¿verdad? Y las acosan en la calle. No da igual si yo me río, esto lo celebro o me muestro en contra. Todas esas prácticas educan y promueven ciertas consecuencias. Por eso decimos que las masculinidades, o quienes fuimos socializados como hombres, tenemos ciertos privilegios, porque la educación que recibimos nos hace asumir que nuestro estatus frente a las mujeres es diferente y que ellas están en una posición inferior respecto a mí. Por eso los privilegios realmente tienen que ver con una condición, un derecho en el cual yo percibo que soy más libre y que por el ejercicio de mi poder en esta cultura, yo voy a ser impune. Yo puedo hacer lo que yo quiera y no me va a pasar nada, porque yo en mi estatus de hombre puedo hacer lo que yo quiera con otras personas, especialmente si son mujeres, niños o disidencias. Entonces, por eso el privilegio, en general los varones, nos da cierto estatus, cierto reconocimiento, los cuales nos sitúa y nos permite poder estar en un lugar de poder. Por otra parte, decimos que las masculinidades son heterogéneas, porque evidentemente en Chile, un hombre que goza de estudios universitarios, que tiene dinero, que toda su familia tiene un respaldo económico, no va a tener los mismos privilegios que un hombre de una clase trabajadora, que es explotado, que tiene condiciones mucho más precarias de vida, así como tampoco un hombre de ciudad va a tener las mismas condiciones que un hombre mapuche o de una comunidad rural, por ejemplo, de una comunidad indígena, ¿no? Las masculinidades son complejas porque son diversas y además son dinámicas, porque la idea que tenemos de masculinidad hoy en Chile 2020 no tiene nada que ver con la masculinidad de Chile en los años 50, o la masculinidad en Japón, o la masculinidad en Sudán o en Estados Unidos. Cada cultura tiene una manera distinta de poder concebir su propia masculinidad. Y por último, algo que es muy importante señalar, que tiene que ver con... yo siempre las dejo cortar, pero ahora no. Parece que hay alguien que está acoplando su micrófono. El celular, Lo pudiera silenciar, se lo agradeceríamos para que no nos podamos escuchar. Hola, Cristina Pinto, ¿no me escuchas? Parece que no. Bueno, entonces, como les decía, algo muy... Hola, Cristina, ¿estás por ahí?
Mira, todo ¿Hola? lo que me ama, weón. Yo a mí nunca me había amado a alguien tan fiscal. Te juro que nunca. Bueno, voy a tratar de continuar, ahora sí. Ahí logré Entonces, silenciarla. gracias, Alexi. Entonces les decía que en las masculinidades hay ciertos pensadores y pensadoras que dicen que la masculinidad sería lo que deriva de la ecuación de no ser niño o de no ser visto como niños, no ser visto como mujeres y no ser visto como homosexuales. Lo que queda de, o lo que deriva de esta triada sería lo que llamamos masculinidad. Y por ende, los hombres, toda nuestra vida, tenemos que estar permanentemente tratando de reafirmarnos para que las demás personas, y por supuesto nosotros mismos, no seamos considerados dentro de ninguna de estas tres categorías. Es decir, nuestra identidad o nuestra masculinidad se define por oposición a estos tres elementos. Porque si nos asocian a cualquiera de estas tres, inmediatamente perdemos estatus y reconocimiento. Ahora, el planteamiento que hacemos nosotros como proyecto educativo Ilusión Viril es que podamos entender a lo que dije al inicio, que es que la masculinidad tóxica no es un problema individual, es un problema social. No es casualidad que sobre el 70% de la población penal a nivel mundial son hombres. Y que además, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no sé si lo sabían, que es el país que tiene más población reclusa del mundo, sean hombres principalmente latinos y negros. Es decir, hay una situación que no es casual, no es fortuita, que nos hace pensar que no por nada los hombres principalmente cometemos más crímenes y más asesinatos, tenemos más cantidad de accidentes automovilísticos y de conductas de riesgo, tenemos más accidentes laborales porque tendemos mucho más a tener conductas de riesgo, tenemos el triple de ideación y de intento suicida que las mujeres, tenemos una mucho mayor tendencia al consumo de sustancias cuando tenemos sintomatología ansiosa o depresiva, porque además tampoco consultamos ni pedimos ayuda psicológica ni médica, es decir, la masculinidad tóxica o masculinidad hegemónica tiene unas consecuencias sociales, políticas, sanitarias, y por lo tanto las respuestas que tenemos que dar como sociedad también deberían ir en la línea de algo colectivo, no individual. Eso quiere decir que por una parte la socialización de género o la manera en cómo se van construyendo nuestras identidades es problemática porque, como dije anteriormente, se construye en oposición a lo femenino porque asumimos que todo lo que está asociado a las mujeres es peor y merece ser, ¿no?, despreciado, inferiorizado, castigado, invisibilizado. Por lo tanto, como lo femenino engloba muchos elementos, ¿no?, lo emocional, porque nosotros estamos en lo racional, lo delicado, porque nosotros somos rudos, los cuidados, porque las mujeres son delicadas, son detallistas, son cuidadosas, son empáticas, los hombres somos, ¿no?, desprendidos, individualistas, no sé qué, no sé qué, genera, por supuesto, una serie de reacciones, de consecuencias que tienen que ver con bloqueos emocionales, represión emocional, lo cual dificulta tremendamente el desarrollo de nuestras competencias emocionales, lo cual nos lleva, por supuesto, a habitar permanentemente en la frustración y la rabia especialmente, que deriva en el ejercicio de la violencia, como dice ahí, esta lucha constante por tener que reafirmar nuestra virilidad. Por eso nuestro proyecto se llama Ilusión Viril, porque nos invita a poder repensar desde qué lugar estoy construyendo mi identidad. Nos lleva también a tener una escasa intimidad, porque tendemos a desconfiar de los demás, especialmente de nuestros pares, y en el caso de las mujeres, a, por ejemplo, sexualizar nuestros vínculos con ellas, y todo nos lleva finalmente a aislarnos, a sentirnos omnipotentes o a creernos autosuficientes, se empobrecen nuestras redes de apoyo, nos cuesta mucho poder habitar y reconocer nuestra posición de vulnerabilidad, y lo más peligroso de todo es que como no somos capaces de poder brindarnos cuidados,
porque el modelo patriarcal nos ha enseñado que las mujeres son las que se hacen cargo de los cuidados, y son ellas quienes se supone que tienen que servirnos, ¿no? Y ser nuestras esclavas prácticamente, servirnos nuestra comida, ocuparse de nuestra limpieza, ocuparse de las tareas domésticas, ocuparse de sanarnos nuestros traumas, ocuparse de guiarnos espiritualmente, ocuparse de darnos consejos. Si yo deposito todos mis cuidados en las mujeres de mi entorno y no aprendo a cuidar, por supuesto que voy a ser una persona que potencialmente me voy a acostumbrar a no cuidar al resto, y que voy a entender que como soy hombre, el ejercicio de la violencia no solamente es algo esperable, sino que es algo legítimo, y que yo tengo que aprender a responder de forma violenta cuando algo que a mí no me parezca ocurre. Entonces, por lo tanto, constantemente se valida y se permite y se aplaude que nosotros nos maltratemos, y que por supuesto maltratemos a otras personas, especialmente mujeres y otras identidades. Ahora, el machismo y el patriarcado también nos afecta a los hombres. ¿De qué manera nos perjudica? ¿Será que hay maneras en las cuales los hombres podemos contribuir con la igualdad y la equidad de género? ¿Será que hay algo que podamos hacer nosotros también para poder contribuir a estas transformaciones sociales y no simplemente entender a la violencia de género como simples espectadores? Les traje un video que me parece que es interesante, que aborda un tema que es muy común, que tiene que ver con el acoso callejero, para que también nos ayude a esta reflexión. Ah, bueno, estás para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría? Boludo, pará un poco, pará un poco. Mirá lo que es eso. Ah, dale, ¿qué te haces? ¿No te das cuenta de la asustás a la chica? ¿Viste el shortcito que se puso? Le gusta. Si no, no se lo pone. Vení, zorrita. Dale, está regalada. Mirá cómo se viste. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? ¿Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no? De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba, le estás traumando así. Ah, ¿qué te pasa? Pará. Que es violento lo que estás haciendo, eso me pasa. No entiendo que te divierte, que se asuste, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo me va a divertir, no? Que no sé, no entiendo. Le estás acosando así, pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir. Pará, no, tampoco para tanto. Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga, mirá que si quiero te hago lo que quiero. No está bueno. ¿Qué sos, un animal que no te podés controlar? No, te entendí. De verdad te lo digo. Que las pibas tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, que tengan que tratar de estar acompañadas, que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros, todo eso es violencia. Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo, no te quedes callado. Y si no te da para hablar así, por lo menos empezá compartiendo este video. Ahí va, compartilo. Bueno, como pudieron ver, este spot es parte de una campaña de Avon para la erradicación de la violencia, y es muy interesante porque ya cada vez más marcas están incorporando y están interpelando a hombres, ¿no? Y para que entendamos de una buena vez que hablar de género no es hablar de mujer, hablar de género es, el género nos está interpelando a hombres, mujeres y a otras identidades, a todo el mundo. Esto no es una discusión de la cual quienes fuimos socializados como hombres nos podamos restar. Ahora, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué también para nosotros es importante no solamente cosas que no tengamos que hacer, sino actitudes que sí es importante que podamos empezar a reafirmar de forma positiva, ¿no? Es importante poder compartir privilegios, derechos mínimos que hasta el día de hoy
las niñas y mujeres todavía no tienen acceso. Números internacionales dicen que la brecha de género recién, solamente la económica, se podría equiparar el año 2044. Y ahora este año con la pandemia se retrasó esa meta en 10 años. O sea, ¿cuánto nos falta para poder llegar a decir que estamos hombres y mujeres en las mismas condiciones? Por eso es tan importante que la igualdad de género podamos trabajar todos y todas, porque es un beneficio que contribuye al desarrollo equitativo de toda la sociedad en su conjunto. Se ve que también la igualdad mejora la calidad de vida de hombres y mujeres. Los hombres que, por ejemplo, son corresponsables, como dice ahí más abajo, es decir, que están implicados en labores domésticas, como la paternidad y la crianza, son hombres que gozan de mayor tiempo y tiempo de calidad con sus familias, en sus relaciones afectivas, en sus relaciones sociales. La igualdad también nos beneficia a los hombres porque podemos disfrutar y compartir de nuestras relaciones humanas desde otros lugares y no dedicarnos solamente, por ejemplo, a proveer y a trabajar 50 horas a la semana. Se ve que también es muy importante que nos impliquemos por algo bastante evidente, que es la disminución de la violencia de género. Mientras más implicación hay de nosotros, más prontamente vamos a poder empezar a trabajar, a erradicar la violencia de género y que menos mujeres sean violentadas, asesinadas, como vemos acá en Chile, que eso pasa semana a semana, y es algo lamentablemente muy peligroso, grave, urgente, y que seguimos sin poder darle respuesta. Por otra parte, el tema de la salud mental y emocional. Cuando hay varones y hombres y masculinidades que reflexionan en torno al tema de los cuidados y se dan cuenta que también hay una mejora de vida cuando son capaces de pedir ayuda, cuando se dan cuenta que pueden desarrollar competencias emocionales que les permitan no tener que pelear y agredir a sus parejas, cuando hay papás que son capaces de ponerle límite a sus hijos sin tener que agredirlos y golpearlos. Cosas muy sencillas y básicas, pero que muchos hombres hasta el día de hoy no son capaces de hacer. Eso da cuenta de que es muy importante que la igualdad de género también va a poder permitir llegar a esos hombres y que también ellos puedan reflexionar en torno a cómo la crianza patriarcal y machista que han tenido, también a ellos les ha traído consecuencias, porque muchos de esos hombres, no todos, pero estoy seguro que varios de ellos no agreden porque sean malos. La violencia de género no elige a los hombres buenos y separa a los malos. Hay un sistema patriarcal que permite y que hace posible que incluso hombres, que en principio no necesariamente son malos, incurren en comportamientos agresivos y violentos. Y eso lo complejiza todo aún más, porque ¿cómo se hace para desmontar esas creencias cuando ya se es adulto y están tan arraigadas? Por eso, para nosotros es muy importante, y con esto ya voy cerrando para que podamos dejar algunos minutos para conversar, que podamos concientizarnos y sensibilizarnos primero en reconocer que la causa feminista y las demandas de las mujeres es una causa justa. Ellas tienen todo el derecho de estar enojadas, cansadas, frustradas, porque son cientos de años de violencias, cientos. Y por eso es tan importante que el primer paso en que aquellos hombres quieran empezar a repensar su masculinidad, tiene que ser escuchando a mujeres. Y con eso no me refiero a escuchar a una experta en un seminario académico sobre violencia de género. Basta con preguntar a nuestras madres, a nuestras hermanas, a personas que quizás hayan sido nuestras parejas, a las mujeres que te rodean. Pregúntales qué tipo de consecuencias ha tenido para ellas en este mundo ser mujeres, qué trabajos han perdido, qué discriminaciones han sufrido, qué situaciones han sufrido acoso. Simplemente ve y pregúntales, y probablemente vas a aprender y vas a entender mucho por qué sí es importante la igualdad de género. Por eso también otro rol o otra tarea tiene que ver con que nosotros, si es que ya tenemos algún tipo de sensibilización, concientizar a otros niños y a otros hombres, por ejemplo, si es que yo tengo hijos o sobrinos o amigos, sobre las consecuencias que trae el machismo, porque muchos tratan de minimizarlo, de frivolizarlo, no hacen bromas, oye, no te pongas grave, oye, ¿para qué te vas a ir en la densa? Ya te pusiste aliade, ¿no? Ya te pusiste feminista.
siempre van a haber burlas, porque hay quienes se sienten incómodos con estos temas. Entonces nuestro rol es incomodar, porque solamente cuando hay incomodidad, ¿no? Solamente ahí hay cambio. Cuando estamos todas las personas demasiado tranquilas, manteniendo el status quo, las cosas nunca van a cambiar. Se requiere de incomodidad. Por eso es importante que entre hombres nos podamos interpelar y hacernos preguntas. Y comprometernos, como dice ahí, con los valores igualitarios. Por eso nosotros, más que nuevas masculinidades, que es un concepto que a mí no me gusta nada, nosotros creemos en masculinidades igualitarias. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que trabajar activamente y comprometidamente por construir sociedades más igualitarias, donde las personas seamos respetadas por igual, independiente de nuestro género. ¿Eso quiere decir que soy un iluminado y un semidios y que ya estoy súper deconstruido? No, nadie está 100% deconstruido. Las masculinidades igualitarias son hombres que hemos tenido una crianza patriarcal, que hemos sido criados en estos valores de género machistas, pero que estamos haciendo un trabajo activo y constante para saber de qué manera sí queremos ser y de qué manera sí queremos tomar distancia de esta masculinidad hegemónica para poder construir una identidad en la cual podamos ser hombres, que podamos promover cambios significativos y relevantes y a largo plazo. Por eso el tema de los privilegios es relevante, pero en particular no solamente la renuncia, sino tomar un rol activo en el cual yo abiertamente sea capaz de tomar una postura frente a la violencia de género. Y más que el discurso, porque en general los hombres somos muy buenos para hablar, con acciones y con prácticas cotidianas. La primera tarea de cualquier varón que quiera alejarse de los mandatos de la masculinidad hegemónica, lo primero es, como dice ahí, implicarse en lo doméstico. Está muy bien que yo quiera acompañar a mis amigas feministas, está muy bien que yo quiera empezar a ocuparme de los cuidados, está muy bien, si yo quiero ocupar el hashtag ni una menos, pero lo primero es que colaborar activamente con lo doméstico. Es decir, ocuparme de la limpieza, ocuparme de las tareas domésticas. Si hay un familiar enfermo y mi mamá todos los fines de semana lo cuida, hacer turnos, y yo también cuidar a mi tía enferma. Si hay niños y niñas en mi familia, ¿por qué siempre son las mujeres las que están preocupadas de esos cuidados? Y yo no me hago nunca cargo de eso. ¿Por qué? ¿No? O sea, lo doméstico y lo privado, que es el lugar donde siempre las mujeres han estado, es momento de que nosotros empecemos a implicarnos y a tener una presencia activa. Esa es la primera y gran acción activista que podemos hacer. Y desde las instituciones de educación, lo primero es concientizar a la comunidad entera que hablar de género es hablar de relaciones de poder. Por lo tanto, es una conversación que nos involucra a todos, a todas las personas, independiente de nuestro género. Por ejemplo, acciones educativas que se pueden hacer, campañas, ferias educativas, iniciativas en redes sociales de ciberactivismo, muchas cosas se pueden hacer. Por otra parte, ya que estamos hablando de la Universidad Católica de Temuco, capacitar a mi equipo docente, que todos mis académicos y mis académicas tengan conocimientos mínimos en temas de género y masculinidades. Y si yo quiero promover una iniciativa, importantísimo, siempre incluir a varones y masculinidades. Si hay algo que yo quiero hacer solamente dirigido a mujeres, perfecto, pero así como también quiero incluir a mujeres y disidencias, también es importante poder hacer parte de esta reflexión a varones y masculinidades, porque también de ellos dependerá el cambio que queremos lograr. Y por último, para cerrar, este video que se llama Dear Dad, que es una campaña que ayuda a sensibilizar en temas de violencia a personas de toda edad. Lo dejo para que lo vean. Dear Daddy, I just wanted to thank you for looking after me so well, even though I'm not yet born.
I know you already try harder than Superman. You won't even let Mommy eat sushi. But I need to ask you a favor. Warning. It's about boys. Because, you see, I will be born a girl, which means that by the time I'm 14, the boys in my class will have called me a whore, a bitch, a cunt, and many other things. It's just for fun, of course. Something boys do. So you won't worry. And I understand that. Perhaps you did the same when you were young, trying to impress some of the other boys. I'm sure you didn't mean anything by it. Still, some of the people won't get the joke. And funnily enough, it isn't any of the girls. It's some of the boys. So by the time I turn 16, a couple of the boys will have snuck their hands down my pants while I'm so drunk I can't even stand straight. And although I say no, they just laugh. It's funny, right? If you saw me, Daddy, you would be so ashamed, because I'm wasted. No wonder I'm raped when I'm 21. 21 and on my way home in a taxi driven by the son of a guy you went swimming with every Wednesday. The guy who always told insulting jokes, but they were, of course, only jokes, so you laughed. Had you known that his son would end up raping me, you would have told him to get a grip. But how could you know? He was just a boy, telling weird jokes. And in any case, it wasn't your business. You were just being nice. But his son, raised on these jokes, becomes my business. Then finally, I meet Mr. Perfect. And you're so happy for me, Daddy, because he really adores me. And he's smart, with a great job, and all through the winter he goes cross-country skiing 3 times a week, just like you. But one day he stops being Mr. Perfect. And I don't know why. Wait, am I overreacting? One thing I do know, I'm not the victim type. I'm raised to be a strong and independent woman. But one night it's just all too much for him, with work and the in-laws and the wedding coming up. So he calls me a whore, just like you called a girl in middle school a whore once. Then another day, he hits me. I mean, I'm way out of line. I can really be a bitch sometimes. But we're still the world's greatest couple, and I'm so confused because I love him and I hate him, and I'm not sure if I really did do something wrong, and then one day he almost kills me. It all goes black. Even though I have a PhD, a fantastic job, I'm loved by my friends and family, I'm well brought up, and nobody saw this coming. Dear Daddy, this is the favor I want to ask. One thing always leads to another. So please stop it before it gets the chance to begin. Don't let my brothers call girls whores, because they're not. And one day some little boy might think it's true. Don't accept insulting jokes from weird guys by the pool, or even friends, because behind every joke there is always some truth. Dear Daddy, I know you will protect me from lions, tigers, guns, cars, and even sushi without even thinking about the danger to your own life. But dear Daddy, I will be born a girl. Please do everything you can so that that won't stay the greatest danger of all. Bueno, no sé si habían visto el video, pero es un video súper emotivo. Antes de partir, tenemos un par de minutos, entonces me gustaría dejar de compartir pantalla. Alcanzamos a hacer 2-3 preguntas máximo, así que si alguien quiere compartir, bueno, qué le parecieron los videos, qué le pareció este espacio,
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Muy bienvenido, bienvenida. Les escucho. Bastián, ¿quiere decir algo? Parece, ¿puedes activar el micrófono? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, Dana? Hola, Bastián. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Espero que sí. Espero Bien que por todo bien. acá, muchas gracias. Qué bien. Oye, quería agradecerles, primero que todo, por el espacio. De verdad que lo estaba esperando ya desde los inicios de todo lo que es Proyecto Género. Agradecerle a la Dane también por haber concretado esta conversación con Pedro. Y bueno, quisiera dejar las preguntas pensando un poco en cómo conectar lo que es Ilusión Viril con Proyecto Género, entendiendo que estamos en un ambiente, en un proyecto educativo, en un negocio educativo donde compartimos no solo estudiantes, sino que me imagino que aquí están presentes docentes, personal administrativo, gente de afuera del mundo universitario. Entonces, en ese sentido van orientadas mis preguntas, y discúlpame, Pedro, si me alargo mucho. En materia estudiantil, ¿cómo podrías aconsejarnos a los estudiantes y a las estudiantes a ser más políticamente responsables desde nuestra vereda, en particular desde la vereda de los varones? En el área docente, primero, no sé si se podrá hacer el ejercicio, pero voy a dejar la pregunta hecha. ¿Cuántos y cuántos docentes estarán presentes en este espacio? Yo creo que es algo que deberíamos considerar, entendiendo que tenemos una dirección de género que promueve todo este tipo de iniciativas que son súper certeras para poder entender hoy en día las problemáticas tan particulares. Ya problemado, y nos encontramos con otro espacio de los docentes donde muchas veces no entienden de las problemáticas estudiantiles. Entonces, en ese sentido, pensando en los docentes, ¿qué mensaje podríamos darle a todos esos académicos y a todas esas académicas y trabajadores, también trabajadoras, que creen en la igualdad de género como una lucha real y constante, pero que se ven solos o solas también en sus distintos espacios o unidades académicas? Y para cerrar, con respecto a lo que es el gobierno universitario, la pregunta es súper precisa: ¿cómo se instaura este y otros temas en una universidad que tienen un discurso cristiano católico, donde el machismo y el patriarcado se encarnan, se enquistan muy profundo en los cimientos de este proyecto y negocio educativo? Sin ir más lejos, por ejemplo, las decisiones que se toman en esta universidad pasan por una sola persona, por un varón, pasan por una persona que tiene un cargo eclesiástico. Entonces, el resto de la comunidad muchas veces pudiese sentirse, no estoy hablando de que así sea, pero pudiese sentirse quizás que está en una posición inferior por una actitud dominante de alguien que está más arriba que otros en este mundo educativo. Eso, muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Dane, muchas gracias, Margarita. Gracias, Bastián. Vamos a tomar alguna otra pregunta y respondo al final. Dane. Sí, alguien más, si desea hacer la pregunta, puede activar el micrófono o puede dejarla en el chat. Bueno, mientras tanto voy a responder la pregunta de Bastián. Bueno, la que me compete a mí, porque creo que la pregunta en torno a la institución misma me deja un poco a mí al margen, porque no tengo ahí mucha opinión al respecto. Sí creo que es interesante algo que mencioné anteriormente, que tiene que ver con cómo hacer que estas iniciativas prosperen, porque yo entiendo que me imagino tanto en esta universidad como en otras, son las estudiantes, les estudiantes, quienes principalmente presionan a las autoridades para que se pronuncien respecto a ciertos temas, para que hayan iniciativas que prosperan en el tiempo, para que hayan capacitaciones, para que haya reflexión, y muchas veces que cuando hay docentes o personas que apoyan estas causas, efectivamente, como dijo Bastián, suelen ser como se sienten minoritarios. Entonces también hay toda una carga social de sentir que lo que yo planteo en institución tiene poco respaldo, hay otros temas que son mucho más relevantes, no hay problemas de infraestructura, ¿no? Y como que el tema del género siempre es como el séptimo lugar, es como lo menos importante, entonces por lo tanto nunca pasa a ser prioritario. Y en ese sentido yo creo que es muy importante reconocer el trabajo que hacen las estudiantes, los estudiantes que ponen estos temas en la mesa y que gracias a su trabajo esto se visibiliza. Eso me parece importantísimo. Pero como dije anteriormente, creo que hay que tratar de caminar
hacia conversaciones que incluyan a todas las autoridades, porque nos guste o no, las universidades tienen jerarquías, y esas jerarquías no se van a borrar ni van a desaparecer de un día para otro. Yo creo que lo interesante es que entendiendo que hay jerarquías y que nuestra especie tiene una forma de estructurarse que es la que es, ¿no? Que creo que eso es materia de otra discusión, pero entendiendo que hay jerarquías, cómo hacer que cada vez más actores del contexto educativo que me toca a mí, en este caso mi universidad, pueden sumarse y participar de estas iniciativas. Y creo que una muy buena manera es poder, por una parte, bueno, lo que ya están haciendo, que es generar estos espacios y estas conversaciones que son muy importantes, pero por otra parte también ir ganando alianzas, generando alianzas con otros profes, con otras personas que trabajen dentro de la universidad, con autoridades, porque parece ser que, como dije, la incomodidad es la única manera en la cual las personas se movilizan, y haciendo presión, haciendo campañas, presionando en redes sociales, invitándoles a conversar, porque es verdad que cuando estos temas son tan urgentes y hay poco respaldo y poco apoyo, evidentemente que eso desmotiva, pero creo que algo bueno que al menos yo he podido ir aprendiendo en este camino tiene que ver que cuando uno logra generar alianzas y alianzas fuertes, ya no siento que estoy remando solo, sino que siento que hay todo un equipo que me acompaña, que no me tengo que quemar para poder sacar adelante solo, sino que hay más gente apoyándome, y creo que el valor de lo comunitario es un valor profundamente feminista, eso me lo enseñaron a mí mis maestras, o sea que es trabajar en red, siempre trabajar en red, porque trabajar en esta vereda cansa un montón, porque siempre uno está peleando con tus iguales, con los que no piensan igual que tú, con los otros que te atacan y te empiezan a tirar la actividad para abajo, siempre hay ataques, cuando hay incomodidad siempre hay fricción. Pero cuando hay fricción, pero siento que tengo un respaldo institucional, o al menos un equipo de gente que me acompaña, eso sin duda que ayuda a que los proyectos prosperen. Así que ojalá que puedan, a partir de esta charla y otras que me imagino que han estado teniendo, invitar a otros profes, a otras personas con las que estén trabajando, para que haya una sensación de red, porque creo que lo comunitario es la clave para poder seguir avanzando. ¿Y cómo convocar? Bueno, como dije hace un rato, campañas en redes sociales, promover con tiempo y de buena manera las actividades, los conversatorios, las charlas. Ahora con la pandemia ha sido muy difícil porque todo también nos ha hecho estar más aislados, pero creo que si ya pudieron levantar este proyecto, van por muy buen camino, así que bueno, muchos éxitos con eso. Muchas gracias. Igual abordando un poquito la temática a la que se refería Bastián, quiero mencionar que si bien esta es una de las últimas actividades que nosotros tenemos en el proyecto, en el Fondo de Desarrollo Institucional que postulamos, vamos a seguir activando nuestras redes sociales y a seguir trabajando respecto a temáticas de prevención de violencia de género, porque hemos tenido tremendos resultados. Igual a las personas les han gustado bastante las actividades que hemos hecho y son súper necesarias. Así que tanto nosotros desde el proyecto como la dirección de género, que igual hemos estado trabajando en conjunto en algunas actividades, y ahora igual estamos viendo la opción de seguir trabajando de manera articulada. Van a seguir saliendo actividades y quiero dejarlas y dejarlos a todos invitados a participar, a involucrarse también de estos conversatorios, capacitaciones que se están empezando a hacer más en la universidad, y también muchas son abiertas a la comunidad, tal como este espacio. Hay personas aquí que no son de la UCT, entonces les invito igual a participar. Muchas veces nos pasaba que en nuestras actividades nos escribían preguntándonos si eran varones podían asistir, y en realidad es la idea, porque en realidad la violencia de género es algo que tenemos que hablar todas y todos, no solamente es un tema de mujeres, sino que todos cumplimos un rol dentro de eso. Sergio está pidiendo la palabra, si quieres puedes activar el micrófono. No sé si se escucha. Se escucha. Hola, sí, Ya. te escuchamos. Hola, Mari Compuche. Saludos general. Quería hacer una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿cómo llegamos a los que no quieren escuchar? Porque al final termina siendo como un evangelismo, así como medio
medio de... Tenemos a los que sí les interesa, que básicamente participan en los conversatorios, y tenemos los que no quieren hablar de esto porque es tonto, porque, ay, si yo soy hombre, y no está el espacio ni siquiera de problematizar. ¿Cómo hacía eso? ¿Cómo trabajamos en ese lado? Es como una pregunta. Y el comentario que quería hacer era que en realidad me sorprendí después de mucho tiempo de estar como desconectado de muchas cosas, de todos estos espacios lindos, hermosos que se están creando y que están surgiendo y que se están armando muy bien para que podamos trabajar. Yo soy profe en la Cato, en la UCT, y la Cato este año empezó con el tema de la salud emocional, intentando dar una respuesta a todo lo que está pasando. Y este tema de la perspectiva de género sería re interesante poder hablarlo de manera más explícita, sobre todo considerando este impulso dentro de lo que decían los chicos del desarrollo institucional, de muchas instituciones que se están pegando como, que sea por obligación, me da lo mismo, se aprovecha, de la perspectiva de género. Bueno, hagámoslo bien, hagámoslo de la manera que queremos, pero eso era. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por tu pregunta. Bueno, es una pregunta que no sé si te voy a poder responder muy bien, porque es una pregunta que me la hago también todos los días. Todas las personas que trabajamos en estos temas también nos preguntamos todos los días cómo llegar a más hombres, cómo hacer que participemos más, cómo poder trabajar las resistencias. Entonces, más bien te diría que por una parte es muy importante el rol que jugamos nosotros, quienes fuimos socializados como hombres, para poder interpelar y llegar a aquellos lugares donde no llegamos, porque somos nosotros los que realmente tenemos el poder para poder generar un poco de terremoto y un poco de ruido en estos lugares donde hay incomodidad y hay resistencia. Solamente esa es la única manera de poder llegar ahí, donde no estamos llegando, que es decir, que hombres tomen una actitud reflexiva y un rol activo en poder generar estos cuestionamientos. Si no, son lugares en los cuales evidentemente no vamos a llegar nunca. Y cómo llegar a aquellos que simplemente no quieren ser parte, bueno, están en su derecho también de no querer escuchar ahora. Yo creo que en ese sentido hay que saber distinguir muy claramente qué es adoctrinamiento y qué es educación. Cuando tú eres educador o educadora, tú entregas unos conocimientos y unas herramientas reflexivas. Luego el trabajo de quienes te escuchan, de cómo llevan a cabo y cómo contextualizan y cómo usan esos conocimientos, ya es tarea de esas personas, ya no tuya, no es tu responsabilidad. Es decir, es distinto adoctrinar y yo querer que toda la gente piense igual a mí, que en realidad no es para nada el propósito de Ilusión Viril. Nuestro propósito, como dije, es sensibilizar, y en ese sentido sensibilizar a través de reflexiones y preguntas. Si yo me siento capaz de hacer eso o no, está perfecto. Puede ser que yo no quiera y todavía no me sienta preparado de sacar la voz. Quizás sí de aquí a 6 meses, quizás sí con mi grupo de amigos, pero no con mi papá. Capaz que nunca con mi papá, pero sí con mis amigos. Entonces creo que en ese sentido es importante poder diferenciar en qué espacio sí me siento capaz y en qué espacio simplemente no me da susto, me siento incómodo, lo harán otros. Es decir, ahí cada uno tendrá que ir ponderando, pero efectivamente trabajar con las resistencias es una respuesta que yo no te puedo dar porque permanentemente, ¿no? Es una pregunta como infinita, saber cómo llegar cada vez más a ciertos lugares. Yo por mi parte me basta y me sobra con aquellos que sí quieren trabajar y están dispuestos a querer aprender. O sea, para que poder reeducarse, la actitud y la disposición al aprendizaje es clave. Los que no hay caso, y la cultura y los años dirán si es que estuvieron a la altura de la época o no. Y ahí ya no hay mucho más que hacer. Lamentablemente, no somos superhéroes, somos personas, somos educadores, cumplimos con nuestra tarea. Más que eso, no podemos ni tampoco nos corresponde hacer más, porque superhéroes y dioses no somos. Así que eso a nivel humano me parece lo más sensato y lo más correcto. Muchas gracias, Pedro, por tu respuesta. Igual le agradecemos a todas y todos quienes participaron, escribieron en el chat. Hay personas tanto de la universidad como externas
les agradecemos en realidad por todo el apoyo que nos han brindado a lo largo del proyecto que hemos ido desarrollando hasta ahora. También para comentarles a quienes nos vienen recién conociendo, Proyecto Género ha realizado charlas anteriormente con distintas temáticas, incluido un curso de primeros auxilios psicológicos en contexto de violencia de género, y están los videos disponibles. Si desean acceder a ellos, pueden escribirnos al correo, que lo voy a dejar anotadito en el chat ahora, o pueden hablarnos a través de Instagram, que igual en Instagram está directamente el enlace donde pueden acceder a todas las grabaciones. Así que eso, les dejo invitados a que sigan participando de estas instancias, tanto las que podremos tal vez seguir generando de parte del proyecto como de las que se va a trabajar de parte de la universidad en la dirección de género. Y por último, para finalizar, quiero recordarles que vamos a estar sorteando el libro Desigualdades de Género, y para participar tienen que responder la encuesta que se envió en el chat, y así a nosotros igual nos ayudan para poder tener una retroalimentación de lo que han sido las actividades del proyecto. El sorteo lo vamos a realizar el día de mañana a través de nuestro Instagram, queda grabado en vivo, y después contactamos a la persona por correo electrónico. Así que, sin más que agregar, nuevamente darle las gracias a todas y todos los participantes, también a Pedro por la excelente presentación del día de hoy, y a Margarita, quien nos ha acompañado a lo largo de todo este proyecto, siendo nuestra intérprete, ayudándonos a llevar esta información a mayor cantidad de personas. Así que eso, que tengan una muy buena tarde y nos vemos en otra ocasión. Gracias Margarita por tu trabajo, gracias Danexi, felicidades a Proyecto Género, hasta la próxima. Gracias Danexi, gracias Pedro también, para mí fue muy provechoso y lo voy a socializar con la comunidad SAP.